La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos aquí para reflexionar y conocer así muchas actividades que realizamos, que la iglesia, que los grupos van realizando y ofreciendo para nuestras familias, para nuestros jóvenes. Y hoy especialmente aquí tenemos la visita de una familia y también de quienes ofrecen algo especial, como es nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Directamente hoy viene toda una familia a hablarnos un poco. Pero primero lo que hacemos, como siempre, es presentarnos. Vamos a conocer primero a la familia. ¿Quién primero comienza? Las damas. Tenemos que comenzar las damas. Así es que bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Si podés presentarte. Sí, padre, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Leticia Monjes, soy parte de un movimiento católico también, movimiento de la palabra de Dios, y soy abogada de profesión y especializada en juicio de nulidad matrimonial canónica, y además soy orientadora familiar. Desde el 2011 que soy orientadora familiar. Bueno, y estoy casada con mi esposo, que enseguida se va a presentar. Hace 13 años que tenemos este hermoso matrimonio y 2 hijos que están ahí presentes, que ya le vimos también, sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, ya que medio le presentaste ya a tu esposo ahí. Ustedes vio no son de cursillo de cristiandad, creo que, ¿verdad? Él es, entonces la esposa es la que le presenta, y después al revés, ¿verdad? Ella, eso. Bueno, pero aquí uno a uno ya me presentaste. Exactamente, sí. Como yo Bienvenido también entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchísimas gracias, padre. Gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad también para llegar a las familias, a los jóvenes. Bueno, como ya me mandaron al frente, yo soy Heriberto Benítez, soy licenciado en Psicología Empresarial con especialización en Psicología Deportiva y actualmente también estoy haciendo una especialización en Psicología Clínica. Trabajamos como orientadores familiares con mi esposa, como decía ella. También somos pareja guía para la Arquidiócesis de Asunción y un plus, somos también catequistas en una capilla cercana al lugar. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué comunidades? ¿De qué parroquia es? San Juan, la capilla de San Juan Bautista, que depende de Sagrados Corazones. Ah, de Sagrados Corazones. San Juan. Sí. Pero les da el tiempo ahí. Heriberto era tu nombre. Sí, Heriberto. Le da el tiempo, a la cuenta, porque veo que demasiadas actividades tienen. Sí, nos da el tiempo. Justamente esas cosas nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Cuando aprovechamos las cosas, que el tiempo, cuando nos aprovechamos las habilidades, las capacidades que nos da el Señor, y si las utilizamos bien, claro que alcanza, y a veces también nos divertimos, salimos, hasta sobra, shopping, sí, también todas esas cosas. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos. A ver, vos, preséntenos a los 2 hijos, vamos a conocerle. Que está a tu lado. Que está a mi lado es Ethan, él tiene 8 años, está en el 2º grado. Mateo, su hermano, tiene 9 años. Mateo es monaguillo también en la capilla. Sí, es monaguillo en la capilla. Y no son para demasiado cajataina. No sé si se ve acá la remera de este muchachito acá. Aquí se lo vio. Sí, como todos niños. Claro. Tiene no, pero está bien. Eso es sí. una vez que ustedes les sepan acompañar. Exactamente. Bueno, eso. Muy bien, así entonces la familia. Aquí a mi izquierda. Entonces, bien. Si puede presentarse también. Y bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, muchas gracias, padre Víctor. Mi nombre es De los Santos. Yo también soy psicólogo. Bueno, aquí junto con Heriberto y Leti estamos en este proyecto dentro del contexto de la Fundación Centro Trascender, del cual soy el presidente de la fundación. Y yo me dedico a la psicología en el ámbito clínico, educativo, empresarial. Bueno, entonces a partir de ahí también surgió este deseo de poder
también hacer algo en función a la familia. Ya. Bueno, entonces ustedes están aquí como para traernos una propuesta, ¿verdad? Decíamos, para la familia. ¿En qué consiste esto, doctor? Mire, la propuesta en realidad que nace del matrimonio de Thierry, que de poder hacer un curso, algo que pueda servir, un espacio que pueda servir para dialogar acerca de algunas temáticas centrales del matrimonio en particular y también en el contexto de la familia, ¿no? Ahí fuimos madurando, un proceso de diálogo muy agradable, por cierto, con ellos, y de ahí surge esta idea de 8 temas con 8 especialistas para poder profundizar argumentos específicos a la familia, ¿no? Con el concepto de la familia hoy, la familia en nuestro tiempo, la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Cómo gestionar la economía dentro del matrimonio, son cosas bien concretas, cómo ayudar a perdonarse, también es un tema que consideramos de vital importancia. También un tema que lo hemos introducido justamente porque dentro de lo que estamos estudiando, lo que estudian dentro de la logoterapia, es una corriente que tiene muy en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Entonces dijimos, bueno, en la familia un eje central es la espiritualidad, ¿no? Que es algo que normalmente solemos olvidarnos. Entonces es uno de los temas también centrales, digamos, ¿no? En la crianza de los hijos, cómo educar a nuestros hijos, eso también es uno de los temas, y el amor, ¿no? El amor que es siempre centro, eje de todos nuestros vínculos en la familia. Entonces, en función a estos temas, vamos a realizar, digamos, este curso. Entiendo. Muy bien, muy interesante. Entonces, así nos estamos presentando. Estamos presentando también la propuesta que ellos nos están trayendo. Vamos a ir desarrollando ya en los bloques posteriores todo lo que significa, toda la propuesta. Como decíamos, con nuestro programa siempre se dirige a los jóvenes. Para los jóvenes es tan importante la familia, ¿verdad? Como base. La familia que crece unida, la familia que crece en la gracia de Dios, la gracia del Señor, ciertamente, que después también tiene valores y principios que va transmitiendo. Ya estuvimos escuchando algunos de los temas, ¿verdad? Que después vamos a desarrollar y vamos a preguntar aquí, ya que ustedes son todos especialistas, ¿eh? Entonces, ponate. Y además después nos van a explicar cada uno de los temas que irán presentando. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven Santo Espíritu, a ti clamamos, con todo el corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, ven a mí con tu poder. Santo Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven Santo Espíritu, grande eres, tu nombre santo es a ti mi adoración. Santo Espíritu, aleluya al Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu. Cantaré
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos hoy aquí en este domingo compartiendo con esta hermosa familia, también con el doctor Dos Santos, que ya lo conocemos también y ya se han presentado, sobre esta ayuda tan interesante desde la psicología también, ¿verdad? Espiritualidad, psicología, todas las ciencias. Y veo que ustedes están en este ámbito y es lo que quieren ofrecer a nuestras familias. Decíamos, sobre todo porque estamos en el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que tenemos que darle el soporte, los elementos, los instrumentos esenciales para que nuestras familias puedan caminar bien. Y bueno, ya que estamos aquí, Leti y Heriberto, así es, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, ¿ustedes cómo están mirando y cómo están viendo la realidad de nuestras familias en general, verdad? Porque es muy difícil hacer un cliché o un modelo ya para decir que todas las familias son así, ¿verdad? Exacto. Pero la realidad así más o menos en nuestra iglesia, en nuestro país. Y por eso es que después ofrecen esta hermosa posibilidad para las familias. Sí, nosotros en realidad surgió o va surgiendo estas propuestas porque nosotros vamos mirando nuestra vivencia propia, nuestra experiencia propia como familia, como persona, es lo que vamos recibiendo del entorno, de la familia grande, de la comunidad educativa, la comunidad social, bueno, los amigos que también nos hablan de las situaciones que ellos viven. Bueno, es un cúmulo de informaciones, de vivencias, de experiencias y que también, como decías vos, padre, bueno, vamos tratando de integrar lo científico, lo experimental y también a lo que nosotros estamos llamados como vocación, ¿verdad? Ya. Así mismo, y veíamos también esto de que en la sociedad nos dicen, ¿verdad? Qué lindo sería, qué bueno que llegue a más gente, porque nos salen muchas de estas cosas, pero se escucha la necesidad. Eso es lo que se ve. Y nuestra experiencia también primero como novios. Hace 13 años que se casaron ustedes, sí, ¿verdad? Sí, de novios tuvimos 7 años más o menos. A la cuenta, mucho luego, ¿eh? Sí, Está con, bien. Sí. con un periodo ahí Con un pequeño break. ¿En serio? break, sí. Después cortamos vidas, ¿eh? Sí. Exacto, y de eso surgió todo estas ganas de darnos cuenta de lo importante de la formación previa, ya desde el noviazgo, desde los jóvenes. Por eso que nos alegra muchísimo que los jóvenes siguen este programa y para ellos también somos familia, pero esos jóvenes algún día van a ser familia o quieren ser familia y formarse desde jóvenes. Desde solteros, no hace falta tener ni siquiera novia o novio ahora, ¿verdad? Pero formarse ya y conocer para después poder tener familias sanas, ¿verdad? Tener ya las herramientas previas para saber cómo manejar si hay un conflicto, qué pasa cuando tenemos el primer hijo, todo ese tipo de cosas que no conocemos y en el momento que tenemos el hijo ya no sabemos qué hacer porque no nos preparamos antes, ¿verdad? Entonces esos son nuestros objetivos, ¿verdad? De nuestra experiencia también y de la formación que fuimos recibiendo justamente por lo que nosotros como novios pasamos. Nos costó a saber hablar, saber comunicarnos, etcétera. Y bueno, y con la formación que recibimos, yo me formé, por ejemplo, a distancia en una universidad de España, porque acá en Paraguay no hay todavía para estudiar orientación familiar. Entonces, fue una búsqueda de muchos años también poder llegar a este punto, vamos a decir. ¿Vos estabas con la psicología de por sí, o no? No, yo ahora estoy estudiando psicología. Ahora está con la también, psicología, ya. Sí, pero yo soy orientadora familiar. Orientadora sí. familiar.
orientadora familiar. Pero debe tener mucha psicología también. Muchísimo, y ahora me falta la otra parte de la psicología que no contempla Sí, esa claro. formación. Doctor, usted me habló o escuché que está diciendo de la logoterapia. ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿Cómo se aplica un poco a esto? La logoterapia, fundado por Viktor Frankl, un austriaco sobreviviente de campo de concentración, tiene un libro muy bueno que aconsejo a todos los que nos están viendo, El hombre busca el sentido, una experiencia muy fuerte que él realiza, y a partir de ahí, un poco una de las propuestas que él hace es que el ser humano no solamente está conformado por una realidad corporal, psicológica, sino también tiene una realidad espiritual en sí mismo, todos los seres humanos, y pone bases específicos desde la mirada científica. Es el primero que se atreve a hablar de la dimensión espiritual en el ámbito de la ciencia. Entonces empieza a hablar de cuáles son aquellos elementos específicos que tenemos los seres humanos en el ámbito de la espiritualidad, que tenemos que trabajarlo también científicamente, ¿no? Como ser la conciencia, la voluntad, el sentido de vida, cómo administrar nuestra libertad, cómo hacernos responsables de nuestra existencia. Todos elementos que dentro de la logoterapia son bases que utilizamos, digamos, para poder ver al hombre y a la familia de un modo integral, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de esto del curso es lograr presentar una familia integrada e integral, ¿no? Que tenga en cuenta todas estas dimensiones del ser humano. Claro. Leticia, ¿y cómo nosotros tenemos que entender la realidad hoy cuando vienen, por ejemplo, los jóvenes que están en pareja y que quieren casarse? Porque ustedes me estaban diciendo Sí. que ustedes también son matrimonio guía, ¿verdad? Sí, así ¿Cómo mismo. ustedes le ven a nuestros jóvenes que vienen y dicen queremos casarnos? Sí. Sobre todo esto que están proponiendo, ¿verdad? Con Sí. los valores y los principios Mucho. de la logoterapia que ahora estoy escuchando, que es los valores espirituales. Los Exacto. jóvenes vienen o mendacentes, como decimos nosotros. Así mismo, hay mucho tipo de pareja que vienen. Hay parejas que ya vienen, que realmente es la realidad, vienen ya de una convivencia de novios, que ya conviven y realmente están como ya con una conciencia distinta de la opción que están tomando, ¿verdad? Porque ya saben a lo que se están... Cuando hablamos de convivencia no estamos hablando directamente que ya viven juntos, ¿verdad? Sino que siendo novios nomás que conviven como si fuese que todo ya es matrimonio, lo que sea, porque nuestros jóvenes hoy en día ya enseguida comienzan, Sí, en sí. todo el aspecto, me refiero al aspecto corporal, Claro. físico, sexual. Exactamente. Y hay muchos que vienen, como vos dijiste, padre, vienen ya con todo el plan de la boda ya realizado, ¿verdad? Pero mucho todavía falta por Por hablar. incorporar y conocerse. Y bueno, y ahí es donde entra la pareja guía, ¿verdad? Y hacemos todo lo que está en el material de la arquidiócesis, que es muy, muy rico. Son estos 6 encuentros, ¿verdad? Sí, así que mismo. son maravillosos. Son Yo maravillosos. conozco eso, ¿verdad? Pero como vos decías, algunas veces, lastimosamente, ya a última hora viene, ¿verdad? Ella por la cursillo, que ya vamos a casarnos, como vos decís, ya está todo planificado. Así. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando porque estos son temas espectaculares y después tendríamos que volver sobre estos temas, ¿verdad? Hablar, profundizar. Ahora nosotros estamos viendo la propuesta tan linda, vivir en familia en la era del relativismo, sobre todo. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en familia.
la cruz me encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Piedad, Señor, a tu lado estoy. A tu lado en la cruz encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. No quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Solo tu gracia me basta, Señor. Ten piedad de mí, Señor. A tu lado en la cruz encuentro, mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de mí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, aquí, doctor
2 santos, ¿verdad? De los santos. Ah, de los santos. Yo pensé que era 2 veces santos. Bueno, aquí yo veo el tema, ¿verdad? Que ustedes están ofreciendo, vivir en familia en la era del relativismo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo y cómo están mirando, ¿verdad? Nuestra familia y nuestra sociedad. Bien. Quizás primero hay que explicar lo que es la palabra relativismo, ¿no? Una palabra que fue muy conocido con el Papa Benedicto. Cuando fallece el Papa Juan Pablo II, habla sobre el relativismo como una de las dificultades más grandes en este tiempo, ¿no? Es decir, este hecho de que todo se ha vuelto pasajero, todo se ha vuelto circunstancial, ¿no? Todo se ha vuelto líquido, como dice Simon Bauman, todo se ha vuelto lai, ¿no? Son todos sinónimos del relativismo. Y en este contexto, la familia, quizás dentro de este nuevo orden mundial que se quiere desconstruir la familia, se quiere introducir otras cosas como el matrimonio igualitario, el aborto, etc. Dentro de ese contexto, dijimos, bueno, falta presentar modelos de familia, ¿no? Una familia tradicional, una familia que tenga la madre, que tenga el padre, que tenga los hijos, ¿no? Sí. Hoy día se ha vuelto tan relativo todo que incluso el concepto de familia ha quedado relativizado, ¿no? Por lo tanto, esta propuesta quiere ser una propuesta como una especie de norte, un sentido también hacia dónde encaminar nuestro vínculo, siendo que la familia es la primera institución que ha existido en la historia de la humanidad. Siempre ha existido la familia, antes que los estados, antes que los gobiernos, antes que las instituciones, ya estaba la familia. Y esa es la familia que nosotros queremos seguir teniendo. Y para eso hemos generado este espacio, estamos generando este espacio para hablar de estos temas centrales para la familia. Sí. Leticia, vos me decías que de la experiencia y de lo que la gente también les va pidiendo, ¿verdad? Ustedes fueron ubicando un poco este tema. Yo veo aquí vivir en familia en la era del relativismo y veo 8 temas, ¿verdad? Sí. Que ustedes van a presentar y que están ofreciendo. Si ahora nos pueden ofrecer un poco el matrimonio en el contexto de la familia hoy, la comunicación en pareja, que algo ya dijiste también, ¿verdad? Sí. Crianza en valores, el perdón en la pareja, sexualidad y crisis de la pareja, el amor inteligente, la empatía, importancia de la espiritualidad en la familia y el equilibrio de las finanzas en la familia. De ahí ponando, el equilibrio de la finanza, cómo utilizamos. ¿Cómo tenemos que entender esto? ¿Qué es lo que tenemos que, dónde tendríamos que centrarnos sobre estos temas? El centro es poder, el vínculo de la pareja, porque todo hace al vínculo, desde lo que es la comunicación que después se genera otra vez en cada uno de estos temas. Para la sexualidad, el vínculo, obviamente, la comunicación se integra en todo, es como transversal. La comunicación, si no hay buena comunicación, no podemos hablar tampoco de dinero. Y es algo muy importante porque justamente muchos sabemos también que hay muchísimos divorcios y muchísimas separaciones por el tema de lo económico, ¿verdad? Que no hay un acuerdo, no hay una alianza en ese ámbito también. Por eso es muy importante que hablemos y conozcamos y transmitamos también a los hijos cómo gerenciar el dinero, ¿verdad? Que ellos puedan entender que no reciben todo de arriba nomás, sino que hay que ir transmitiendo también los valores en todos los aspectos. Y aquí estoy viendo, ¿verdad?, que para cada tema tienen también especialistas, ¿verdad? Exacto. Justamente aquí el doctor de los Santos es el primero, ¿eh? Sí. Esto del matrimonio en el contexto de la familia hoy. ¿Cómo sería esto, doctor? Una presentación general de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad. Claro. Primero hay que contextualizar, ¿no? La familia en el contexto mundial y en el contexto local, porque la verdad que hay que también decir algo muy positivo, ¿no? En este tiempo en nuestro país, ¿no? O sea, hemos logrado detener avances ideológicos que de algún modo van directamente en contra de la familia, ¿no? Y de algún modo hemos conservado ciertos valores, ciertos principios que nos parece importante, ¿no? Lo nuestro no quiere ser
una propuesta ideológica ni nada de eso, al contrario, una propuesta que nace dentro de un contexto terapéutico, pero también hermanado con la realidad eclesial, ¿no? Con la propuesta judeocristiana de lo que es la familia. Y en ese contexto, de este análisis, entonces, mencionar, digamos, ¿no? Aquellos ejes centrales que debemos tener en cuenta dentro de lo que es el vínculo familiar. Entiendo. Ahora veo aquí también el equilibrio de la finanza en la familia. Heriberto. Y justamente está Oche, Heriberto. Sí, sí. O sea que Andrés maneja poner la estamos plata. A ver. Bueno, pero también Leticia, te controla Sí, estamos juntos. Leticia. Justamente de eso quería hablar, ¿verdad? Del vínculo, ¿verdad? Y de la comunicación. Sí, exactamente. Justamente eso quería agregar. Leticia decía, bueno, en la comunicación, los acuerdos, en la economía, a veces hacemos los acuerdos, hacemos la planificación, los gastos están todos bien planificados, todos bien ubicados, pero a la hora de ejecutar, ¿cómo lo ejecutamos? Tenemos en cuenta los acuerdos, me voy al súper, encuentro, ¡ah, qué linda! Esta que encontré ahora, mira, esta oferta. Y tengo que mirar, ¿verdad? Y tengo que comunicarme y tengo que mirar si está dentro de las posibilidades, si está dentro del plan esa oferta o ese artículo. Pero sobre todo, como decía Leticia, comunicarnos, ¿verdad? No está mal darse el gusto en algunos momentos, pero hay que consensuar, hay que dar este paso de comunicar, de hablarlo, de discernir también y bueno, manejarse desde las prioridades y desde la realidad. ¿Quién es Leticia el que más gasta? Así alguna vez medio que sale del consenso. Esposo o esposa. Directo decimos, esposo o esposa. Entonces, de la cena, porque será gente que. Yo voy a decir la verdad. A ver, voy a escuchar atentamente. Desde el principio decía yo que nosotros fuimos creciendo, ¿verdad? Sí. Fuimos desde novio él. Desastre. ¿Así? Confesión en público. Sí. No, porque ya tenemos un caminito bastante hecho. Sí. Y yo era así, súper tacaña. ¿Verdad? Y bueno, y después en el transcurso de hacer estos trabajos, ¿verdad? Interiores, personales, sanidad, mucha carencia, bueno, muchas cosas que uno va acarreando de la familia también, claro, ¿verdad? Claro, la formación. Entonces así es que logramos, ahora él es el administrador. ¿Ah, sí? Yo me doy ya más gusto porque antes era muy... Desgastante. Ahora ya estoy tranquila porque él toma la posta en lo que es la economía. Él es el administrador ahora. Sí. Pero antes no podíamos. Bueno, hacer. díganme cuándo es, decime un poco cuándo y dónde, cómo se hace este curso que se está ofreciendo de 8 encuentros. Bueno, inició el sábado, ¿verdad? O sea, de agosto a la tarde, de 14 a 17 horas. Igual se puede seguir inscribiendo a la gente. No hay problema. Claro, porque son temas, veo que son son temas. Van a estar grabadas porque también tenemos modalidad presencial como virtual. Virtual, entiendo. Y el que no puede de repente participar un día va a quedar grabado para que pueda aprovechar la clase, el tema. Entonces nadie se va a perder. O sea, son quincenales, dice. Entonces, sábado 3, entonces el otro después de 15 días, ¿verdad? Después y así va, cada 17. 31, ya sé de memoria. O sea, de memoria. Después decime, pues así la gente ya sabe y te escucha. Bueno, 31, después. El 3, septiembre. En septiembre el 9. Sí. Después tenemos el 20, el 12, no, el 12, bueno, no me acuerdo. Bueno, pues ahí viste que no tenía todo grabado. Bueno, y después dice, sábado quincenales de 14 a 17, eso sería presencial, ¿verdad? Presencial. ¿Dónde lo están haciendo? ¿En qué lugar? En el local de la fundación. En la calle Tacuarí. Sí, doctor. Tacuarí 693, esquina Luis Alberto de Herrera, está justo en el ángulo del Colegio María Auxiliadora. Ya, en el centro mismo. En el centro mismo. Entonces vamos a poner también eso aquí, todo para que se pueda leer y se pueda conocer y la gente pueda participar. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
enseñé a ti de la castidad. Delia, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos conversando con esta propuesta que nos traen hoy la familia, Leticia, Heriberto y el Doctor de los Santos, con los niños también, ¿verdad? Porque ellos también traen propuestas así cuando forman parte de la familia. Nosotros lastimosamente cuando llegamos al último bloque, ¿verdad?, de nuestro programa nos vamos despidiendo. Pero quisiéramos que ustedes redondeen un poco y así dejen como un mensaje también a todos los que están siguiendo nuestro programa, sobre todo los papás, la familia. Hoy nos dedicamos especialmente a la familia, pero en la medida en que los papás están bien, los matrimonios están bien, ciertamente que los hijos crecen muy bien. Heriberto, comenzamos contigo. ¿Qué más le decía a la gente en esta invitación también de que participen de estos 8 temas, 8 encuentros muy interesantes? Sí, la invitación está hecha, ya pusimos un poco de los temas que tenemos. Sobre todo yo le quiero decir a los padres y también a los jóvenes que no se desanimen ante las cosas que vamos escuchando, viendo, que nosotros podemos aglutinar también, podemos aglutinarnos también en nosotros
los que buscamos el bienestar de la familia, de las personas, el despliegue, la plenitud de la familia y de las personas que van buscando esta voluntad de Dios en su vocación también. Y por eso también invitamos, animamos a las personas que se acerquen, que llamen, que escriban. Le vamos a responder y le vamos a dar todos los detalles de este evento que estamos haciendo, que está muy interesante y va a ser muy enriquecedor para quienes puedan estar. Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos, Leti? Y yo quiero decirles instar, ¿verdad? A todos los jóvenes, sobre todo, y a todas las familias, ¿verdad? Que lo más importante es poder prevenir, ¿verdad? Si estamos en conflicto, bueno, hay también posibilidades de salir de los conflictos, pero lo mejor es formarnos antes, prevenir, buscar, tener esas herramientas que van a hacer que tengamos vínculos sanos, familias sanas y una sociedad sana. Eso es esencial, ¿verdad? Dijiste un tema muy importante, prevenir antes que curar, ¿verdad? Así mismo. Sistema preventivo de San Juan Bosco y nada. Así iba. Ustedes son salesianos, no. Vos sí. Aquí, doctor. Salesianito. Vos soy el salesianito. Bueno, doctor, un mensaje así, redondeando un poco estos temas tan interesantes que están proponiendo para nuestras familias. Muy bien. De hecho que la familia seguramente es el espacio de donde uno aprende las cosas más importantes en la vida, los valores, ¿no? El espacio donde uno puede encontrar el sentido a la vida, es el espacio donde uno puede hacer realmente una experiencia afectiva, una experiencia sincera de amor, ¿no? Es un espacio donde uno puede realmente comprometerse con la coherencia, con la verdad. Es decir, la familia realmente es la cuna donde nacemos y podemos evolucionar como persona. Por eso creo que es un tema fascinante como para poder realmente aprender a vivir en familia, como decía Juan Pablo II, ¿no? Familia, sé familia. Familia trata de ser familia en todo sentido. Y creo que esa es la invitación que estamos haciendo ahora. Qué bien. Bueno, yo les tengo que agradecer porque realmente estos temas que ustedes presentan, el matrimonio, ¿verdad? Es lo primero, lo esencial, nuestra realidad. La comunicación en pareja. Yo siempre hablo mucho de la relación, ¿verdad? Porque creo que en la relación está lo básico para que podamos funcionar bien, ¿verdad? Vos decías también la comunicación y todo esto surge desde la relación. Crianza en valores también. Comunicar, el perdón en la pareja, la sexualidad y crisis de la pareja, el amor inteligente, la empatía, la importancia de la espiritualidad en la familia, esencial y fundamental. Sin Dios, ¿verdad? No podemos hacer nada. Y el equilibrio en las finanzas, en la familia. Esto sí que es bien concreto también. Y esto ya se tiene que ver después. Muy bien. Ahora entonces nosotros así, como siempre, queridos amigos, nos vamos despidiendo y leemos un pasaje de la Escritura, la palabra de Dios. En esta oportunidad leemos del libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 4 justamente. El pasado enseña, nos dice el autor de los Proverbios. Escuchen, hijos, la disciplina del padre. Pongan atención para conocer la inteligencia, porque les doy una nueva enseñanza. No abandonen la instrucción de sus padres, porque también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciéndome, conserva mis reflexiones en tu corazón, cumple mis mandamientos para que vivas. Adquiere sabiduría, ni te apartes de las palabras de mi boca, hijo mío. No las abandones para que te cuiden, ámalas para que te protejan. El principio de la sabiduría es, adquiere sabiduría sobre todo lo que posees. Adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Te honrará si tú la abrazas, porque sobre tu cabeza una diadema de gracia, una corona hermosa te salvará. Muy bien, queridos amigos, así entonces desde la palabra de Dios también vamos concluyendo hoy nuestro programa. Y aquí nos está llamando, ¿verdad?, la atención a escuchar, y siempre eso es lo que queda en la base y tiene que ser como columna. Y por eso también nosotros, queridos papás, queridas mamás,
tenemos que formarnos bien. En la medida en que la pareja, el matrimonio, papá y mamá, se entienden, se aman, se comunican, entonces eso mismo es lo que los hijos van aprendiendo. Los hijos en realidad se van formando de acuerdo a lo que van viendo a sus padres, ¿verdad? Entonces una imitación. Así es que, y lo que aquí me llamó la atención y me gustó mucho lo que decía el doctor sobre la logoterapia, entonces todos los valores espirituales, las riquezas, cuántas cosas lindas que tenemos que meter también dentro de la ciencia, meter dentro del caminar del día a día. Muy bien, así que todos ya están invitados. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta invitación que ustedes nos traen aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y esperemos que todos estos lugares donde ustedes están realizando los encuentros estén así repletos, ¿verdad? Todito ahora tenemos que ir. Sí. Bueno, y les dejo la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y queridos amigos, hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.